Bienvenidos a Un Hombre, donde somos más que un hombre. Hoy tenemos un invitado muy peculiar, una persona excelente, inteligente, recursiva, empoderada, serena y muy empático. Milton Martínez. Milton, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo va todo? Excelente. Eres nuestro primer invitado extranjero. Gracias, ¿Cómo se gracias. siente ese? ¿Te extraño? No, pero Estamos pues bien. súper, me alegra. Bueno, para las personas que no te conocen, ¿qué les dirías? Em, ¿cómo se arranca en la hoja de vida? Hola, mi nombre es Milton Martínez, tengo 37 años, soy de Bogotá, Colombia. Vivo en Florida ya hace más de 10 años, en Estados Unidos más de 15. Soy el hermano mayor de aquí el señor Alejandro. Em, no, soy ingeniero en sistemas, trabajo en una compañía de TI, creo que le llaman ahorita, o IT. Em, Nada más, me gusta todo lo que tiene que ver con tecnología, me gusta también los carros, motos, de todo un poquito. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Para las personas que no te conocen. Llegué aquí en octubre del 2005, ya llevo 20 años, 20 años 20 viviendo. añitos. Llegué cuando tenía 18 años. Sí, señor. Uf. ¿Qué se siente llegar a los 18 años a un país que no conoces, que finalmente es completamente distinto, una cultura que finalmente solamente ves en las películas? Es difícil al principio, ya que, pues, arrancando por lo que es el idioma, yo llegué a un estado que se llama New Jersey. Eh, Chistosamente decirlo, llegué a un pueblo que tiene el mismo nombre de Bogotá, pero sin la tilde en la A. Pero pues la comunidad ya es que 90% estadounidenses. Eh, entonces, esa fue una de las barreras principales que tuve cuando llegué, el idioma. Segundo, pues uno de los 18 es una persona que, no sé, no ha vivido toda mi vida, es un estilo diferente. Aquí la mayoría de edad es a los 21, entonces técnicamente era menor de edad. Entonces sí hubo un poco un choque de como me imagino que la mayoría de inmigrantes cuando llegamos a un país. eh, Nos cuesta al principio, pero con el tiempo me fui adaptando. Pero uno de los obstáculos más grandes que tuve pues fue el idioma, el transporte, la cultura americana, ya que pues las reglas acá son completamente diferentes. am, y pues sí, más que eso fue aprender como otra vez desde ceros, arrancar otra vez desde cero sin olvidar todo lo que había aprendido, ya que pues igual no es que haya vivido mucho, a los 18 años no es que uno viva mucho, pero sí, sí, sí fue aprender a caminar de nuevo, básicamente. Nosotros nos estamos adelantando un poquito, porque finalmente son 18 años y me gustaría que nos contaras cómo fueron esos 18 primeros años en Colombia, dónde creciste, con quién creciste, cuál fue esa educación que se te dio y en dónde estudiaste. Bueno, yo no me acuerdo del hospital en el que nací, obviamente nací en Bogotá, crecí en un barrio al sur de Bogotá que se llama La Aurora, es la localidad de Usme. Mis primeros años.
como todos, estuve, bueno, no nos adelantemos tanto. Em, Empecé lo que recuerdo, vivía con mi mamá y mi abuela. Em, Iba a un colegio, pues la primaria, un colegio, no sé, quedaba un par de cuadras allí de la casa. Cuando entré al bachillerato, sí salté como en tres colegios, pero el colegio en el cual me gradué es uno que se llama el Nuevo San Andrés de los Altos, alias mi primera puñalada. Eh, Allí me gradué de 11. um, Viví una vida normal, por así decirlo, sí, dentro de lo que se puede. Obviamente, pues es un barrio hacia el sur, un barrio donde se encuentra pues mucha, ¿cómo lo llamaríamos tú? ¿Cómo lo llamarías tú? Mm, Urbe. Urbe, sí, Mucha, sí. bastante, sí, ¿no? Normalito del sur. No estoy diciendo pobre, pero tampoco pues de, de sociedad alta, como de ¿cómo es que le llaman en Colombia? Ya se me olvidó. De estrato, un estrato medio. Em, Sí. lo que recuerdo fue que me volví muy mejor amigo de, ya todavía soy muy mejor amigo de ellos, que son dos vecinos, am, John y Christian, John Walter. Y con varios amiguitos, pues de la mayoría que como que se dice crecimos ahí, pocos nos criamos, volvemos a lo mismo. Como siempre se vive en Bogotá, en estos barrios, muy pocos nos logramos salir y hacer algo diferente. ¿Qué más te puedo contar? Exactamente. Em, Cuéntanos un poquito más de esos amigos de infancia. ¿Quiénes son ahora? Porque finalmente sigues hablándote con varios de ellos. bueno, así varios como que contados con la mano, solamente me hablo solamente con tres, que fueron los únicos como que nunca perdimos contacto desde el primer día que me vine para acá hasta el día de hoy, nunca perdimos contacto. Que son, volvemos al mismo John Walter, o Walter como le digo yo, Christian, que ellos dos son dos hermanos que viven a dos casas a mano derecha donde mi mamá vive, que es donde crecí, y con Albeiro, que es otro amigo que también, la verdad, ni me acuerdo, o sea, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que siempre ellos han estado ahí. Siempre vivimos varias experiencias. Cuando éramos pues pequeños salíamos a montar bicicleta. Hubo un tiempo en que tratamos de ser bikers, em, y pues obviamente igual nunca faltaron lo que eran peleas, reconciliaciones de amigos. Y pues ya ahorita Albero él trabaja como diseñador visual y web para una empresa también de aquí de Estados Unidos. Em, También Walter, que se puede decir que él es mi mejor amigo, él sí, él es con el que más he estado más cercano. Él, él trabaja en un emprendimiento que arrancamos hace un par de años atrás con él, de un software para carga. Y Cristian, creo que él, no sé qué le está haciendo ahorita, él creo que es técnico en lavadoras o algo así. De resto, no recuerdo así como que te diga, no. Tal persona no, son solamente ellos tres. Justamente hace un mes o algo entre lo que es Walter, Albeiro y yo arrancamos otro emprendimiento en Bogotá de impresiones 3D. No sé si se pueden dar cuenta, también tengo acá una impresora 3D que estoy imprimiendo un par de cosas. Vamos a ver cómo nos va. Pero sí, pues básicamente cada vez que yo tenía la posibilidad de viajar a Colombia, siempre íbamos y compartíamos eh, con ellos, siempre salíamos. Obviamente cuando volví la primera vez a Colombia, yo ya era mayor de edad ya, entonces pues las primeras rumbas,
desde pequeños ellos, y bueno, a mí nos ha gustado mucho lo que es la cultura rock. Entonces, ellos han estado más metidos en esa cultura. Entonces, justamente Albeiro, ya que lo recuerdo, él es guitarrista de una banda. Y recuerdo que fuimos a varios toques, también salíamos a barrocks, salíamos a pasear ya, porque ya como que ya estábamos más grandecitos, entonces ya teníamos más libertad de poder salir de Bogotá, ir a conocer y demás. Siempre han habido experiencias en viajes, en rumbas, en compartir años nuevos, ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Ahora que estamos tocando un poquito la comparativa entre Estados Unidos y finalmente Colombia, ¿tú qué le dirías a nuestros espectadores? ¿Cómo se siente esa diferencia de seguridad entre Bogotá a New Jersey o Nueva York? Pues es como todo. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, comparar específicamente los aspectos de seguridad en el sentido de que tú en Bogotá en cierta manera, aunque es una ciudad muy grande, sigue siendo una ciudad pequeña a comparación de otras ciudades como lo es Nueva York. Em, Aquí lo que yo siempre hago la comparación es que cada estado es como un departamento, ¿no? Entonces, el estado de New Jersey es como el departamento de Cundinamarca. El estado de Nueva York es como el departamento de Antioquia y demás. Pero en general, pues lo que es la seguridad sí depende de donde tú estés ubicado. Por ejemplo, en mi aspecto personal, lo que es Nueva York, soy muy arrecio de ir. O sea, cuando vivía allá, ahorita menos, porque pues lo que es el clima, que ya ahorita te explico un poco de eso, em, lo que es la ciudad de Nueva York es peligrosa. O sea, en general, se podría decir a veces que es hasta más peligrosa que Bogotá. Pero también depende en qué lugares estés. Si tú estás en Bogotá, las últimas veces que he ido a Bogotá, hemos ido a varios lugares y no he tenido ningún problema. Obviamente, pues no vivo allá, depende de cuando también las precauciones, ¿no? Como que cuando uno llega de Colombia o de países latinos, uno ha crecido como con esas referencias de tener cuidado con el reloj, tener cuidado con el celular, tener cuidado con las joyas. Entonces ya queda eso marcado muy adentro y cuando yo iba a Nueva York siempre andaba muy precavido con eso. Gracias a Dios nunca tuve ninguna experiencia mala cuando estuve allá y entonces, pero sí se nota, sí se alcanza a ver un poco algo similar, pero igual, como se dice aquí, a ti te pueden robar ya sea aquí en Estados Unidos o en la China. Exacto. Y hago esta comparación porque finalmente, pues quiero llevar el podcast un poquito más a eso, a las personas que nos están mirando les intriga el hecho de poderse ir a otro país y finalmente esa es una de las pautas que tienen al momento de tomar la decisión, la seguridad, el cambio de seguridad, entonces también depende del estado, como lo decías. Ahorita, pues creo que no lo hemos mencionado, pero tú vives en Miami, pues En hay el otra cosa. estado de Florida como tal, volvemos a lo mismo. Florida es un estado bastante grande, muchísimo más grande que New Jersey, pero más pequeño que Nueva York. Aquí también en Florida hay lugares, justamente en Miami, el área de Miami-Dade, que es como el condado, le llaman acá, que sería como la localidad, um, por así decirlo, bueno, sí. Hay partes donde es muy peligroso, ya sea por personas, le digo yo, nativas, que son de aquí de Estados Unidos, personas extranjeras también. Entonces también hay que tener cuidado. Vuelvo y te digo, depende de tener cuidado a dónde salgas. Que sí se siente una sensación de seguridad más alta que, vamos a decir, por ejemplo, Bogotá. Sí, porque pues básicamente como que la mayoría de personas, si no todas las personas,
Ya todos tienen un celular, ya todos tienen su reloj, sus joyas. Entonces, como que si tú andas en las áreas urbanas como más concurridas, normales, no vas a poder caminar y vas a poder estar sin problemas con tus prendas y no te va a pasar nada. Vas a tener siempre esa seguridad ese sentido de seguridad. Perfecto. Eh, Ahora sí, siguiendo un poquito más con el hilo de la historia de Estados Unidos, porque finalmente lo que tú decías, 18 años, pues no son nada, son finalmente unos pilares, son una historia que te ayuda a formarte como persona, pero conozco parte de tu historia y sé que lo más trascendental de tu vida fue Estados Unidos, entonces... Cuéntale a esas personas que no te conocen cómo fue ese comienzo, qué tan duro fue, fueron esas experiencias que te marcaron. Bueno, como te dije al principio, el llegar aquí y aprender el idioma fue una de las cosas más difíciles, pero no recuerdo quién me lo dijo y con el tiempo logré desarrollar como una serie lo llamo yo como una serie de escalones que uno necesita o de niveles, comparándolo con un videojuego, ¿no? Porque cuando arrancas un videojuego solo Sí, tienes que ir eh, arrancando niveles. Entonces, y para seguir al siguiente nivel tienes que tener unos requisitos. Entonces, basado en mi experiencia, yo siempre digo como que, y lo aprendí así, es que los requisitos que necesitaba como para seguir al siguiente escalafón de poder estar al nivel de los demás personas que vivían acá en Estados Unidos era aprender el idioma, eh, tener los papeles, la green card y eso, y tener son tres, y tener una forma de transporte. Básicamente le digo yo tener pies. ¿Por qué? Porque en este país, como es tan grande y como básicamente si no es casi toda la gente, es muy poca la población, aquí es necesario el carro, ¿sí? Entonces, me propuse esas tres metas, me las propuse, ese fue mi primer nivel, entre comillas, era aprender el idioma. Uno de esos, gracias a Dios, que gracias pues a la forma que yo llegué acá, yo llegué ya con residencia, entonces ya tenía uno de esos tres eh, requisitos, que era la residencia. Ya tenía mis dos siguientes metas eran poder aprender el idioma y poder aprender a manejar, porque en Colombia pues nunca tuve carro, nunca sabía manejar ni demás. Y en aproximadamente un año y medio, 2 años, logré cumplir eso, logré aprender el idioma, logré aprender a manejar, logré comprarme mi primer carro, un 2000, no, ni siquiera el 98 Toyota Corolla, que lo amé hasta que me deshice de él, hasta que lo vendí. Ese carro me dejó tirado, pero era porque yo lo hacía, que manejaba mal o que no le hacía el mantenimiento, pero en sí ese carro fue uno de los primeros y los mejores carros que he tenido. Em, Aquí conocí, se puede decir que el primer amor, las primeras rumbas, eh, el primer desamor, em, los primeros problemas financieros, como que empecé a ser adulto. Igual, gracias a Dios, tuve siempre el apoyo de mi familia, en especial de un primo paterno, se llama Richard. Eh, Él siempre me apoyó desde que llegué acá, porque el problema fue que, bueno, no el problema, la situación fue que cuando yo llegué aquí, yo llegué a vivir a la casa de mi papá que nunca había vivido con él. Y llegué a vivir, él ya tiene, en ese momento él ya tiene su esposa, tiene tres hijos, cuatro hijos, eh, que son todos menores que yo. Entonces llega el niño mayor, chico rebelde, metalero, con el pelo, pues no largo, pero puntiagudo,
a básicamente a querer hacer lo que quiera hacer. Y pues sí, hubieron muchos choques, muchos enfrentamientos con él, con su esposa, hasta el punto en el cual, pues, como a los 4 meses, 3 meses, decidí eh, buscar ayuda con este primo que te digo y él, sin pensarlo 2 veces, me ofreció su hogar, me ofreció un cuarto en la casa que él vivía allá en New Jersey, me fui a vivir allá y básicamente ya desde ahí fue que realmente empecé a vivir mi, ¿cómo se dice? Um, mi vida, mi primer parte de ser adulto, conseguir carro, conseguir un trabajo. Em, y así se fueron dando las cosas. Sí, tuve muchos trabajos, fui repartidor de pizza, trabajé en una bodega que vendían eh, como juegos de mesa, eh, trabajé manejando montacarga, trabajé, en ese tiempo no había Uber, también trabajé manejando limusina, pues una especie de taxi. eh, y aquí es muy famoso, es muy común lo que se llaman las oficinas de empleo. Con estas oficinas de empleo, pues fue que yo empecé a saltar. Era, como te digo, era muy rebelde, entonces si no me gustaba un trabajo, yo buscaba otro. Y en ese momento ya me lograba comunicar, siempre, nunca he parado, como te digo, han sido 20 años y aún así sigo aprendiendo inglés, sigo aprendiendo palabras nuevas y pues perfeccionándolo. En uno de esos trabajos fue que conocí como la primera chica que me robó el corazón. Me acuerdo tanto que era una chica ecuatoriana, pero pues, no, las cosas no se dieron. Básicamente fueron, como se dice, amor de verano. Y nada, ¿qué otra cosa te puedo contar? No sé. Eh, Mientras también vas pensando que contarnos más de esa historia tan cautivadora. Eh, Cuéntanos un poquito sobre ese proceso, esa impaciencia. Finalmente nos contabas que como repartidor de pizza, de trabajo en trabajo en trabajo, y creo que pues es una situación que no solamente se vive en Estados Unidos, sino también acá, y incluso mucho más acá. Entonces, finalmente sean las personas que sean idóneas para irse a otro país o no, simplemente quedarse acá. Lidiar con el proceso es completamente complejo. Es algo que todos deberíamos hacer. Entonces, cuéntanos qué hacías tú para lidiar con ese proceso, con esa impaciencia. ¿Presentaste crisis durante ese proceso? Sí, claro, 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 como todo. Y aquí es muy común, en especial con la población inmigrante, sufrir de depresión. Eh, Recuerdo que en ese momento no, como te digo, me enfocaba más en vivir la vida, living la vida loca. Entonces, pues nada, siempre aquí pasa una cosa, no sé si en Colombia, me imagino que sí, en todas las personas les pasa, es que uno empieza a desarrollar rutinas, ¿no? Entonces empieza eh, se empieza a generar como la misma rutina, ¿no? Entonces, de lunes a viernes se trabaja, se va, se produce el dinero y el fin de semana se gasta y se resetea el ciclo. Empezamos otra vez. Se trabaja de lunes a viernes, tal cosa. ¿Cuál es el problema con eso? Que después de 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año haciendo lo mismo, digo yo que el ser humano y pues yo en general empezaba a desarrollar como una especie de ansiedad eh, que es silenciosa, como que uno se aburre, pero pues siempre trata de buscar hacer algo nuevo, el cual pues
a veces no satisfacía eso y sí, sí me daban a veces. Recuerdo también que al principio recién llegado, yo me encerraba en el baño y lloraba mucho porque me sentía perdido, me sentía como que no sabía en dónde estaba. Quería abrazar a mi mamá, quería abrazar a mi hermano o a mi abuela y no lo podía hacer porque pues no estaban a miles de kilómetros de donde yo estaba. Entonces es aprender a conocerse a uno mismo. A, recuerdo tanto que en ese tiempo no existía, obviamente el internet como lo conocemos no estaba, eh, y era muy difícil, digamos, llamar. Recuerdo que a veces, como no tenía trabajo, me estoy retrocediendo un poco en la historia, cuando vivía con mi papá. Sí. em, Siempre buscaba, vendían unas tarjetas cuando hacían giros o unas tarjetas que uno recargaba al celular para poder llamar y me la pasaba. Recuerdo tanto que Richard, él me ayudó a sacar un celular, pero en ese tiempo no habían planes ilimitados, sino eran planes de minutos. Pero el plan que él me ayudó a conseguir era un plan que en las noches después de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana tenías llamadas ilimitadas. Entonces siempre esperaba esa hora para poder ir a buscar la tarjeta de llamadas, mirar y llamar a mi mamá y hablar con ella y contarle y hablarle, a llamar a Walter, que era otro de mis mejores amigos, pues otro no, mi mejor amigo. Eh, y me acuerdo, ni me acuerdo de qué hablaba, pero sí me acuerdo que duraba hasta que era cada, em, cada llamada duraba más o menos, cada tarjeta me daba que 30 minutos, 60 minutos y me los comía. Entonces ya después otra vez. Ya cuando me fui adelantándome otra vez a la parte de la historia que viví solo, em, y volviendo a la pregunta inicial de las crisis, aprendí a vivir solo. Aprende uno a quererse a sí mismo, a no depender de nadie, a disfrutar la soledad, a poder decir un fin de semana: "Ah, hoy no me quiero quedar todo el día en la casa", y me quedo todo el día en la casa. Y siempre las soluciones como a todas esas crisis y eso era buscar metas, siempre tener una meta, nunca, o sea, si yo lograba hacer algo, comprar el carro, no, ahora quiero comprarle los rines al carro, ahora quiero trabajar y ahorrar para ir a Colombia, quiero yo comprar ropa, quiero ir a probar nuevas comidas, quiero salir a rumbear. Em, y siempre enfocado, porque pues si uno no tenía un enfoque, obviamente esos enfoques de esa edad pues, son completamente diferentes a los de ahora, pero siempre lograba enfocarme en algo y eso era como lo que me mantenía y me sostenía sano mentalmente. Súper. Estados Unidos es el sueño americano. Probablemente de pronto no tanto ahora. Ahora ya las personas, por lo menos acá, se están queriendo ir para otros países. Y pues por la situación económica. Yo creo que las personas que nos están viendo, quisiera que yo te pregunte y es cómo vives y cómo lidias actualmente con la situación económica. ¿Te ha pegado? ¿No la has sentido? ¿Realmente te da igual? ¿En qué sentido la situación económica? Lo que está pasando en este momento con Papá Trump, Con China. con Papá Trump, China, y Exactamente. pues se puede decir Exactamente. que mi pensamiento político es muy izquierdista. Mucha gente me critica eso, pero pues no al punto en el cual uno diga, no, es que te toca hacer un comunismo. No, no, estoy completamente en contra del comunismo. Apoyo 200% el sistema económico de acá, como lo llamen, eh, que es básicamente, si usted quiere hacer algo,
y se lo propone, lo logra hacer. Y eso lo que hace uno es aquí, ¿sí? Em, yo en la empresa que estoy trabajando de TI, de sistemas, llevo trabajando desde el 2019, que ya son 6 años. Gracias a Dios no nos ha afectado varias cosas. Básicamente cuando pegó el COVID, aunque me dio COVID y demás, económicamente no me afectó. Em, logramos, pues, actually no, a mi empresa le fue hasta mejor durante ese año porque pues todas las otras empresas estaban en modo, tenemos que trabajar desde casa. Y pues ahorita, como los servicios que damos son en muchas compañías locales de acá de Florida, nosotros trabajamos en, bueno, específicamente el sur de Florida, eh, no nos ha afectado, a mí no me ha afectado, pues en ese sentido de que haya las guerras de los tarifas, creo que le llaman, no sé cómo se dice en español, Las aranceles. aranceles, guerras arancelarias. Pero sí se empieza a notar poco a poco esa, se empieza a afectar uno, se empieza a sentir como que los productos empiezan a subirse, la gasolina empieza a subirse, eh, y ya uno tiene que empezar a ajustar el bolsillo, ajustar gastos, ajustar el budget, el presupuesto. Hay una pregunta. Ujú. ¿Hay miedo frente a esa situación por parte de ustedes que viven allá en Estados Unidos? Pues depende a quién le preguntes. Por ejemplo, Primero comenzamos contigo. que si yo tengo miedo, no miedo, pero sí ando precavido. ¿Qué pasa? Ok. En el sentido de que, pues, porque es que no solamente lo de los aranceles con China, sino todo lo que pasó hace 2, 3 meses con la parte de los inmigrantes, eh, Ok, sí. de la inmigración, ¿sí? Solamente yo no soy blanco y verde mono. Yo soy latino y a mucha honra y a mucho orgullo lo soy. Y cuando puedo hablar español, lo hablo español, que es lo que más me encanta. Sí. Y uno de esos sustos que tuve en ese momento era, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en algún lugar, empiezan a hacer una redada? Aquí uno no anda con la residencia o con la ciudadanía en el bolsillo, ¿sí me entiendes? Eso no es como que uno ande con Sí, el pasaporte azul, ¿sabes? Decía, bueno, ¿qué pasa sí. si estoy, como se dice, en el lugar equivocado y pasa alguna de estas redadas? O cuando hemos viajado, hace poco viajamos a Colombia con mi esposa y gracias a Dios, pues no pasó nada de eso. Entonces como que ya le baja uno al sustico. Em, pero pues en general todavía se siente sí, no lo llamemos miedo porque es que miedo es una palabra muy dura, pero sí el sustico de decir, oiga, ¿qué, qué puede pasar? Igual, como yo le dije a mi esposa, a Silvis, yo le dije, si esto me pone peor, nada, como se dice, empieza uno a recoger luchiritos, a enviar todo para Colombia y suerte es que le digo, porque yo no me voy a quedar acá. Eso, pero pues no creo que lleguemos a esos extremos, creo, no sé, es difícil pensar eso. Bueno, ese también es el punto que quiero dejar un poquito ahí en el limbo. Pero, pues también quiero tocar un poquito el tema de lo que vives actualmente. Sí, pues tienes ya un poco más de estabilidad financiera, económica, y quisiera que nos contaras un poco acerca de esa situación. Estás trabajando actualmente y qué es lo que haces adentro de esta empresa, y pues también tienes otra empresa aledaña. Entonces también quisiera que nos contaras un poquito acerca de esas dos cosas. ¿Con qué quieres arrancar primero? ¿Dónde trabajo? El trabajo fijo, El trabajo fijo, el que paga el que el que paga paga los el recibos, sustento. el sustento, la comidita, la luz, el internet. Bueno, como te dije inicialmente, arranqué en este trabajo en el 2019.
llegué a este trabajo por conexiones por medio de una amiga que en ese momento no era tan amiga, sino era la amiga de otro amigo que conocí eh, dando una vez como un soporte porque por mi cuenta, eh, es que tendría que explicarte un poco la historia, pero bueno, em, llegué ahí, llegué básicamente como, llamémoslo así, un em, nivel de soporte uno y 2. Básicamente aquí se denominan como tres niveles, por así decirlo, cuando se trabaja en la parte de sistemas. Más que todo, lo que trabajamos allá son redes, computadores de escritorio, servidores y todo eh, ¿cómo se dice en español? Como resolver problemas de día a día de usuarios. Entonces, mi empresa lo que es una empresa de consultoría de sistemas que le ofrece esos servicios a otras empresas. Entonces, tenemos varios clientes y somos varios técnicos, los cuales somos, pues, cada día nos asignan una tarea en cada uno de estos clientes, o ya hay unos proyectos que uno también va haciendo durante la semana, durante el mes. Poco a poco fui subiendo, pues fui adquiriendo más experiencia. Ahorita se puede decir que soy como el senior, entre comillas, ingeniero de sistemas de ellos. Ahí, pues básicamente damos soporte desde una impresora, un computador, ya sea portátil, hasta una completa red de la empresa, servicios web, servicios de acceso remoto, redes, configuración de firewalls, configuración de switches, generación de políticas de seguridad para los usuarios y en fin. O sea, pues tendríamos que ir como más específico a qué eh, tema, te lo podría explicar, pero pues así a grosso modo es eso. Y Una ujú, pregunta muy ocasional cuando una persona vive en el extranjero y más en este campo. ¿Cuánto puede llegar a ganar, por ejemplo, un ingeniero de redes senior y junior, por ejemplo? Ni idea. eso no se pregunta. No, mentiras. ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué? Bueno, va a ser un paréntesis. ¿Por qué lo pregunto? Porque finalmente conozco varias personas que están diciendo, no, aquí ya estoy cansada de esto. Y varios que programan. De hecho, incluso en la empresa donde yo trabajo también hay varias personas que han hablado conmigo y yo les he comentado, por ejemplo, que tú trabajas en Estados Unidos y me han dicho qué bacano sería, por ejemplo, llegar a Estados Unidos y ganar un poco más acá porque acá es un poco más duro el trabajo y no se ganan dólares. Entonces, Claro, lo que pasa es, para esas personas, sí, lo que pasa es que hay que hacer, bueno, primero quiero hacer un paréntesis porque tú acabaste de nombrar otra rama en el mundo de la tecnología, o pues de lo que yo conozco. Hay que separar lo que se llaman los programadores a los ingenieros de redes slash sistemas, ¿sí? Porque un programador está enfocado solamente, programador, programadora, que son incluyentes programadores, eh, están enfocados solamente en el software, ¿no? Entonces, la parte virtual en general, en poder generar programas, poder generar herramientas que yo le diga a la computadora, hey, quiero que haga esto cuando yo le diga qué hacer. Cuando estamos hablando de ingenieros de sistemas, ingenieros de redes en general, ya es un campo como más amplio. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de lo que es el hardware y software, ¿no? En el sentido de que tú no prendes, cuando tú estás, digamos, trabajando, instalando, configurando software, tú no estás desarrollando la herramienta, tú ya la estás usando. Tú simplemente tienes que asegurarte de que funciona como los usuarios y las personas necesitan que se use. Todo pasa con, pues, con el hardware, ¿no? Con una red. En una empresa de 100 empleados y con X cantidad de departamentos, necesito que el departamento A no se vea con el departamento B, o el departamento A pueda tener acceso a esta información y el departamento B a esta otra cierta información, ¿no? Entonces, todo eso es
Es completamente diferente a lo que es software. Am, como te digo, yo he sido bendecido, pero pues tampoco es como que haya llegado así como que "Hey, yo sé de sistemas, venga, páguenme tanto". Pues, no, sí, eso se puede decir que es como en todo trabajo. A medida que uno va avanzando, va demostrando las capacidades y va evolucionando, pues así mismo, dependiendo de la empresa te va a reconocer qué, qué tanto y qué tan bueno has hecho tu trabajo. Pero en general, digamos, si tú tienes, es lo otro, que es donde empieza un poco el problema de los peros. Tú puedes, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, un ingeniero en redes graduado de la universidad con títulos y demás, que ha tenido experiencias en empresas en Colombia grandes y demás. Y entonces, no, él es administrador de Windows, Linux, trabaja todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y empieza a buscar un trabajo acá. Vamos a decir que tiene la visa de turista, porque es que ahí es donde empieza a segmentarse un poco la cosa. Si tú llegas acá como turista o básicamente indocumentado, quieres buscar un trabajo que te pague bien, no lo vas a encontrar en la rama donde estoy, ¿no? Porque sí, hay muchos indocumentados que ganan mucho más que yo, pero pues tienen que hacer trabajos físicos más grandes, ¿no? Trabajar en carpintería, trabajar en fábricas, trabajar en construcción y demás. Pero digamos, viéndonos a la parte de sistemas, pues va a ser muy difícil que una empresa, en especial de sistemas, de soportes y demás, que te contrate porque va a decir, bueno, usted no tiene papeles, ¿cómo voy a hacer yo para pagarle? ¿Cierto? Es como que no hay formas para poder decirle te voy a pagar bien. Entonces ahí a veces se aprovechan mucho. Ahora, si tú, por ejemplo, llegas acá con una visa, eh, no me acuerdo, creo que es K1, no me acuerdo, una visa de trabajo, corriste la suerte que desde Colombia conseguiste una empresa acá que está buscando a alguien con el perfil que tienes, te hacen la entrevista y demás y te dicen, oiga, si usted es el que necesitamos, véngase para acá, te vienes para acá y ya con papeles, ahí sí ya puedes exigir todo lo que tú quieras y además si tienes títulos, si tienes certificaciones de Microsoft, certificaciones de Cisco, certificaciones de X y Y, ¿sí? Y lo más primordial que he visto, incluyendo aquí en Florida, en el sur de la Florida, que se supone que se habla solamente español, es el idioma. Aunque aquí se habla mucho español, es muy importante saber los dos, no solamente inglés y español. Entonces, volviendo al tema de los requisitos, ya no es solamente saber el idioma, tener papeles y tener eh, movilidad. Tienes que tener, si tienes esos tres, más la experiencia y los títulos, fácilmente arrancando, vamos a decir que vienes bien preparado, que un yogur que tienes mucha experiencia y todo eso, tú fácilmente puedes encontrar un trabajo eh, y que te lo den, bueno, sí, en más o menos al año ganándote uno, arrancando por ahí unos 55 o 60.000 dólares al año. Y ahí ya empiezas a escalar, ya empiezas a mirar, bueno, eh, eh, ¿qué empiezo a hacer? La empresa, me imagino, se empieza a dar cuenta que tú trabajas bien y demás. Y ya, obviamente, con el tiempo puedes hasta ir y empezar a tocar otras puertas, y hacer otros cursos, sacar otras cosas y pues puedes ir saltando y irte a otra empresa que te pague mejor y demás. Pero es primordial esas cosas. Tú puedes ser el ingeniero más bravo de Colombia, mejor dicho, el putas boy y no tienes el inglés fluido al 100% y te vienes para acá, va a ser muy difícil. Y he visto, Y y he visto, ujú, que mira que, por ejemplo, siento ahorita a partir de esta conversación que los dos tenemos una filosofía muy, muy arraigada.
No sé si de pronto por la manera en las que nos criaron o qué fue lo que pasó ahí, pero, por ejemplo, ahorita que hablabas de que una amiga que conociste te ayudó a ingresar a la compañía donde estás trabajando y adicional los conocimientos. Entonces yo creo que esas dos cosas tienen que ir muy de la mano con el éxito que uno quiera. Entonces finalmente las redes de contacto deben ser primordiales. Sí, Y sí, si sí, uno llega a un país y no sabe hablar Estados Unidos, ¿cómo va a generar redes de contacto? Entonces es primordial y adicional como yo le digo a muchos, uno tiene que estar preparado para cuando la oportunidad llegue. sí, Entonces, sí, sí, es algo que creo que los dos es el pilar para conseguir el éxito. sí, sí, es importante, ya sea el país donde tú vayas. Si vas a salir de Colombia y vas a ir a España, vas a ir a Argentina, a México, a, digamos, países hispanoparlantes, lo importante es saber el idioma local. Y siempre, eso es algo muy importante que mucha gente que llega acá no tiene en cuenta. Es que lo que tú acabas de decir, tienes que venir preparado. O sea, tu enfoque inicial es trabajar en lo que yo sé, ¿sí o no? O sea, trabajar en lo que me maté estudiando y demás. Pero tienes que llegar preparado. O sea, ese va a ser tu meta. Pero estás llegando en un lugar donde yo lo veo, digamos, como ese videojuego de Age of Empires, cuando uno arrancaba en un lugar y todo era oscuro, Sí, ¿sí o no? Entonces, tienes que llegar a explorar para poder encontrar más oro, encontrar más plata, encontrar más madera. Exactamente. Tú llegas acá, bueno, necesito comunicarme. Importante. Aprendo inglés, aprendo a hablar inglés, aprendo a esto. Y con ese tocar puertas, no dejar de tocar puertas. Pero pues obviamente muchas veces tú no vas a llegar con un año, 2 años de presupuesto para vivir de la nada. No, uno llega uno necesita, lo primero es apagar la renta del cuarto, a mirar cómo me voy a mover, a mirar la cuestión de los papeles, porque es que eso es muy importante. Entonces, como te digo, antes de ir a saltar a agarrar el mundo con las manos, tienes que cumplir esos tres requisitos: idiomas, papeles y movilidad. Ya con eso quedas al nivel de cualquier otra persona que vive acá y ahí ya empiezas a ver. Y lo más probable es que en el camino de conseguir esos tres requisitos, conozcas mucha gente y conozcas gente que más adelante te van a servir como contactos para decir, oiga, ese muchacho sabe arreglar computadoras. Yo el otro día necesité tal cosa. Ay, no, vea, que tengo este muchacho, conozco a este otro muchacho, alguien más que uno conoció en algún momento y le dice, mire, mi celular, por si algo, si sabe algo. Ah, nada, me acordé tal día que yo estaba en la empresa y se me dañó el computador. Venga, lo llamamos. Y ahí uno empieza a darse a conocer y tal cosa y tal, tal, tal. Porque así fue que yo conocí a Natalia. Sí, yo la conocí a, eh, en bueno, por medio de otro amigo que se llama Jean Paul. Y a él lo conocí un día en uno de los clientes del software de carga, ayudándole a reconfigurar la red. Y él estaba haciendo el cableado y todo de redes y demás. Igual, yo le dije, hola, mira, mi nombre es tal, que no sé qué, y todo bien, guarde mi número por si necesita algo, si usted sabe, necesita cosas de firewalls, de redes, me tira el dato. Y él poco a poco, cuando tenía un problema, me llamaba, yo le decía, claro, ya le llegó allá, le llegaba, le ayudaba a reparar, le resolvíamos y tal cosa. Y se fue entablando una relación de amigos, una relación bien chévere con él. Y ya después, como él era amigo de Natalia, entonces a veces Natalia necesitaba ayudas y él me contactó, entonces yo le ayudaba después a Natalia. Ah, que toca ir a tal lugar, yo voy allá. Tal cosa, pues porque tenía el tiempo y estaba con el proyecto del software de carga, entonces habían periodos que yo podía manejar. Y ya un día se presentó la oportunidad en esta empresa donde estoy, y ella me dijo, mira, yo también trabajo en esta empresa, porque lo más probable es que aquí la mayoría de gente tenga más de dos trabajos. Aquí todo el mundo tiene dos sí, trabajos. Y ella me dijo, mira, están buscando a alguien que puedes tú dar el perfil. Hágale, dame el contacto, mandé la hoja de vida, me hicieron la entrevista, logré convencer al que ahora es mi jefe, me dio la oportunidad,
Me enfoqué en demostrar que sabían las cosas, que podía hacerlo, y aquí estoy. Es que es eso. Si finalmente, por ejemplo, algo que yo aprendí mucho de ti y creo que algo que me marcó es el no dormirse. Si uno se duerme, finalmente a veces las oportunidades se le van. Entonces, eh, es primordial que uno mantenga ese flujo que adicional, como yo le digo a muchas personas, el comunicarse y saberse comunicar es algo primordial porque es que hay unas personas que dicen, así soy y me vale huevo. Sí, no, Si, bueno. si me quieren aceptar así, no. Finalmente, pues no vamos a tener reconocimiento, no vamos a tener amigos que finalmente te van a ayudar a involucrarte con cosas importantes y después nos estamos preocupando, nos estamos preguntando por qué no tenemos éxito, por qué tenemos fracaso, por qué no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces son por esas pequeñas cosas. Cuando nosotros decidimos estar en el celular una hora en vez de ir, venga, ¿cómo puedo apasionarme por algo que me gusta? Y es algo que yo veo mucho en ti. Es algo que me ha inspirado a hacer lo que yo hago en todos los aspectos de mi vida, apasionarme por algo que yo veo que estoy haciendo bien. Y es algo que yo quiero preguntarte ahorita, ¿tú qué piensas del talento? ¿El talento se forma o simplemente el talento, nacemos con ese talento? Existen los dos. Son los dos. Ahorita que estabas mencionando esto de un poco lo del importunculismo, de que yo así soy, así me quieren y de malas. Yo era así. Cuando yo llegué a este país, yo era así. Yo llegué y era así. Y el mismo país, por así decirlo, en una situación me aprendió a decir, no, hay que bajar la cabeza, hay que saber, hay que evolucionar, hay que quedarse enfocado en lo mismo, en buscar las oportunidades. Y sí, la segunda cosa que marcaste, hay que estar siempre preparado para cualquier oportunidad. Yo también perdí una oportunidad que en su momento para mí era muy buena. Puede que las cosas hubieran sido diferentes, pero cuando yo llegué aquí a Florida realmente a vivir, a vivir, yo tenía un trabajo en una empresa de software, también haciendo lo mismo, soporte y demás. Y recuerdo que ya casi para irme de ahí, no sé, se me presentó la oportunidad de trabajar en Univision como, creo que era como master web de algo, administrar la página y demás. Y ahí es donde ahí es donde aprendí, perdón, a decir, uno tiene que buscar las cosas que le beneficien a uno y no a su jefe, bueno, de pronto a los amigos, pero siempre pensar en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando se me presentó esa oportunidad, lo primero que yo hice fue preguntarle a mi jefe, comentarle, decirle, mire, me salió esta oportunidad, yo creo que la voy a tomar. Y él lo primero que me dijo es, no, 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 ¿cuánto le están pagando allá? Ah, tanto. No, no, yo le pago lo mismo, pero no se vaya. Mal error, porque a los 6 meses me fui de esa empresa y obviamente pues quedé mal con la persona que me contactó con ese Univision. Em, Volviendo al tema del talento, ¿se hace o se nace? Que depende del talento, ¿no? Porque si tú me preguntas, por ejemplo, si yo tengo talento, y no quiero sonar soberbio ni, ¿cómo se dice? Ni muy crecido, Sí, arrogante. arrogante. em, Se puede decir que yo tengo talento para lo que es todas las cosas de tecnología. A mí se me hace muy, muy fácil, muy sencillo entender cómo funciona un programa, qué se le puede hacer, cómo funciona las cosas, firewall, bueno, pues en lo que me muevo. Pero pues eso me lo he ido construyendo, o sea, yo no nací con eso. Yo lo desarrollé con el tiempo que le dediqué a aprender en eso. Pero si, por ejemplo, tú me dices, toca la guitarra, por más de que intente, por más de que me enfoque y demás, no voy a poder porque pues ese talento artístico
solamente lo tienen las personas que, bueno, primero son completamente enfocadas en eso y segundo, tienen cierto talento en eso, buena movilidad de las manos, buen oído y demás. Entonces, por eso te digo que el talento se hace y también se nace. Porque quería tocar este tema porque para mí es finalmente muy primordial tocarlo hoy en día. Hay un principio en economía que tocó hace un tiempo un filósofo, un pensante de la economía. Y es que la especialización de ciertos temas genera crecimiento. Entonces, finalmente este podcast lo quiero hacer también para esas personas que quieren crecer, que quieren emprender, que quieren inspirarse con historias de otras personas que finalmente no se les da esa voz y que merecen esa voz. Entonces, finalmente la moraleja de esto es que debemos especializarnos. Finalmente es chévere y es muy bacano. Yo mismo lo pongo en práctica y sé que tú lo pones en práctica todo el tiempo. Sabemos de todo, si nos ponemos a hacer, si nos dicen, ven, ayúdame con tal cosa, no sé, de mecánica, de limpieza, de cualquier otra cosa, sabemos hacerlo. Y no, lo buscamos. Finalmente, si no lo sabemos, lo tratamos de encontrar. Pero el estar picando una y otra cosa y no especializarnos en algo que nosotros vemos que realmente somos buenos. Si por ejemplo yo antes le daba muchas largas a esto medio audiovisual, eh, no sé, como que no me daba, no quería y la gente me decía, es que usted es bueno haciendo esto, ¿por qué no lo hace? Porque finalmente no aprovecha en eso que usted se puede especializar y que puede producir de manera idónea. Entonces, a esas personas que les gustaría empezar a emprender, no lo hagan desde el fin de solamente buscar dinero y ya, hay que buscar más allá de eso, hay que buscar la manera en la que yo realmente digo, puedo producir esto de manera productiva, porque finalmente soy bueno en esto, no solamente por lo que yo lo digo, sino que los demás me lo están diciendo. Entonces, esa es la moraleja que quiero dejar en esta partecita. Para complementar eso, em, primero que todo, si la persona que está viendo esto es joven y, o sea, bueno, no, no importa la edad, básicamente, la verdad, es primero encontrar hacer algo que le guste, ¿sí? En el ámbito laboral. Em, y no dejarlo atrás. O sea, eso no quiere decir de que es que a mí me gusta hacer manualidades. Entonces voy a dejar mi trabajo de oficina por hacer manualidades. No, es no perder eso, no dejarlo como que yo me gusta hacer manualidades, pero como eso no me da plata, entonces me quedo en mi trabajo que estoy. O como me gusta hacer música, o me gusta hacer esto, o me gusta hacer lo otro, pero pues necesito sobrevivir, entonces solamente me voy a enfocar en eso. Más bien cambiar el pensamiento y decir, me gusta hacer manualidades, necesito obviamente sobrevivir, pues sí, necesito mi trabajo, pero voy a siempre sacarle un tiempo a seguir perfeccionando mis manualidades y de pronto empezar a venderlas. O aprender música, o aprender a hacer esto, aprender a hacer lo otro, pero siempre tratar de hacer lo que le gusta a la persona y no dejarlo en el atrás, en el saco roto, sino siempre enfocarse en, si me gusta esto, puede que ahorita no tenga el tiempo porque estoy trabajando, pero cuando llegue a la casa voy a seguirlo haciendo. Voy a aprender tutoriales. Y es que ahorita, por ejemplo, con todas las herramientas que existen y demás, es increíble. O sea, yo últimamente, en las últimas 2 semanas, he programado, entre comillas. Yo no soy programador, pero esta herramienta de la inteligencia artificial es una cosa, o sea, es una vaina muy loca. Básicamente he logrado crear un programita que he estado utilizando para mi empresa en 2 semanas y es como tener un programador personalizado. Entonces simplemente esa herramienta tan buena
Es simplemente escribirle y decirle, necesito hacer un programa que me haga esto, esto y esto y esto. Y él te mande eso y lo puede hacer. Entonces hay muchas otras posibilidades, aprovechando ahorita lo que es la tecnología al nivel que hemos llegado. Entonces, desde mi perspectiva es, si estaba buscando eh, en qué enfocarse, pues, y lo encuentra, no sé, utiliza las herramientas. Oh, ahorita es muy fácil poder enfocarse en algo y nada, pero pues sí, o sea, la moraleja para mí, aparte de lo que dijiste, es encontrar lo que le gusta y no dejarlo abandonado, porque uno Sí, nunca sabe en el sí, futuro, no muy lejano, eso le puede cambiar la perspectiva y ya convertirse en su trabajo inicial. Y como dicen a veces, ¿no? Em, Cuando disfrutas lo que trabajas, ¿realmente estás trabajando? exacto, exacto. No sé qué filósofo lo dijo alguna vez, que se me va, la verdad, no sé si fue Aristóteles, Milton Martínez, pero decía... el mix, el el remix. remix. No, no busques amar lo que haces, sino haz lo que amas hacer. Entonces, es la moraleja ahí. Y ahora que lo tocas, el tema, el boom de ahora es la inteligencia artificial. Ese entre comillas, mata talento No, o no. no es mata talento. Para mí ha sido una de las herramientas desarrolladas, una de las mejores herramientas que se han desarrollado últimamente. Y que siempre se tiene que pensar como una herramienta, así como el martillo es una herramienta. Este Sí, martillo no me va a reemplazar un carpintero, porque el martillo sin yo usarlo va a ser siguiendo un martillo ahí tirado. No, las inteligencias artificiales, lo que ChatGPT, Gemini, Meta, no sé cómo se llama, no, bueno, Copilot, bueno, son herramientas. Son herramientas para poder primero acortar tiempos de, de investigación y para poder concretar ideas que uno tenga. Pero para mí una inteligencia artificial nunca va a reemplazar por más, bueno, de pronto sí, de pronto en el futuro esta vaina llegue más adelante y diga, no, ya voy a reemplazar mi asistente para alguien que tenga un trabajo, un cargo empresarial, una vaina así bien alta. Pero el resto no, o sea, justamente quise hacer esa prueba de desarrollar un software basado en todo, o sea, sin conocimiento, o sea, mi conocimiento es troubleshooting, o sea, encontrar problemas. Sí, eso sí se puede decir mi talento, buscar qué le está fallando al qué, pero el resto no más. Y quise tratar y decirle, bueno, yo no soy programador, no me venga aquí a decirme la variable X con Y y la función no sé qué, no, yo quiero que el programa me haga esto cuando yo hago esto y cuando me voy a esto y voy muy específico y y eso. Y mi idea inicial era, pues si esto es tan inteligente, el man me va, la inteligencia me va a desarrollar a mí todo y ya simplemente copiar, pegar, correr y sale. Y no, no es así. sí, No es así. Necesitaba yo, o sea, el programa por más de que lo hacía ante tontos, él no sabe yo que voy a darle clic aquí, que no le va a dar clic acá. Y ahí es donde está. Fue una herramienta para mí. No simplemente le puedo decir, hágame el programa y ya listo, entonces voy y lo vendo. No, tuve que hacerle todo el troubleshooting. ¿Sí? Decirle, mire, me salió esto y tal cosa. Entonces, es una herramienta como tal, no va a reemplazar a las personas, es más de saberla utilizar. Y, y no es como saberla utilizar en el sentido de que uno diga, es que tiene que aprender, que eso me ha parecido tan, pues no sé, entre mi opinión personal, es que hágase cursos de cómo utilizar la inteligencia artificial, o sea, cómo saberle preguntar a al aparato, pues.
Entonces, para esas gracias, pues me meto a Sí. Google, ¿no? O sea, no, no. ¿Cómo aprender a ¿Cómo caminar? aprender a caminar? No, no. No, simplemente ese es el propósito de todo eso. Ah, Entonces a mí se me hace como tan irónico, ¿no? Como no, no es válido hacer un curso y saberle preguntar. No, simplemente usted abra, cree la cuenta y póngase a preguntarle cosas. Pero, o sea, ahí lo más importante es ser claro. Es como cuando uno le pregunta a alguien acerca de algo. Si yo te pregunto a ti acerca de algo de algo de una medicina, no te va a decir como que es que necesito una medicina para el dolor de cabeza. Tú me vas a decir, está la aspirina, está la no sé qué, está la de cuándo, está la de... Pero si yo te digo, tengo un dolor de cabeza en la parte izquierda, ¿sí? Que resulta que ayer cuando estaba debajo de la mesa me pegué, ¿qué me puedo tomar? Tú me vas a decir, tómese tal cosa. ¿Por qué? Porque te di la información tal como la viví. Entonces es muy importante. Yo claro. creo que a eso se deben enfocar. No utiliza la inteligencia artificial, sean lo más claros y específicos que puedan para que él le devuelva, o ella, no sé, el nombre que le quieran poner, ella, em, le devuelva la información que es. Exactamente. Muy agradable esta conversación. Eh, muy enriquecedora, que finalmente es lo que queremos en el podcast. Pero ya está llegando a su fin porque ya está llegando al punto máximo. Eh, Entonces, para finalizar, yo quisiera que tú nos dejaras como con una enseñanza de lo que es la vida para ti, de lo que crees que es éxito y cómo podemos llegar a eso de lo que tú crees que es éxito. Una enseñanza que me ha dejado la vida es um, varias. Confiar en la gente, pero precavidamente. O sea, es como un sí, pero no. Sí, Básicamente, sí, poner las cosas en una balanza, ¿sí? Y ver qué es lo que me aporta esa persona y qué no me aporta en general. Enfocarse siempre en lo que le gusta y siempre, como te dije ahorita, no echarlo a un saco roto y siempre tratarle de sacar el buen provecho a eso. El éxito fue que me dijiste, ¿no? sí. Para mí el éxito el éxito es vivir, para mí el éxito es vivir tranquilo, em, sin preocupaciones y si las hay, saberlas manejar. Si hay problemas, saberles dar su respectivo troubleshoot, ¿sí? No agarrar los problemas a todos al mismo tiempo, sino pedacitos por pedacitos. Vivir tranquilo, vivir sin preocupaciones, ayudar a las demás personas, no es lo más importante. eh, Como se pueda, no es ayudar a los demás, yo creo que es una de las partes más grandes del éxito, poder ayudar a alguien como de cualquier manera, obviamente con la filosofía del avión, lo que te dicen cuando te subes a un avión, ¿sí o no? Póngase usted primero la máscara antes de ayudar a los demás. Primero usted y después los demás. Y para llegar a ese éxito, pues es simplemente no sé, no, eso sí, no sé, seguir trabajando, enfocándose en la meta, siempre tener metas, ya sean a corto plazo, a largo plazo, pero siempre enfocado en esas metas y siempre buscar la forma de cómo lograrlas, hacer una lista y ir marcándola. Milton, muchísimas gracias por tenerte aquí. Te espero de pronto en otra sesión, en otro episodio. Una persona muy inspiradora
de mucho de lo que muchos queremos. Finalmente eres uno de mis mentores y es alguien que también esperaba tener aquí. Muchas, Y por lo demás, una despedida de tu parte. muchas gracias, claro. Espero que este no sea el último, pues para mí es el primero, pero que no sea el último podcast que tengamos juntos. Em, Ponernos una meta de poder estar juntos en el mismo lugar para la próxima grabación. Em, a todos los que nos van a ver, nos escuchan, nos ven, em, un saludo. Siempre, como les dije, ayudarse a sí mismo, ayudar a los demás. Eh, ¿Y qué es lo otro que dicen los youtubers ahorita? Like and subscribe. Eso mismo iba a decir yo, pero Ah, perdón, perdón, me la like and subscribe. dale a la campanita. Y realmente, eso nos ayuda muchísimo. Veo que en los últimos episodios nos está yendo bien. Tampoco wow, pero bien. Y finalmente las personas que lo están viendo les está gustando el formato. Entonces también dejen en los comentarios qué les gustaría, que finalmente quieren que tratemos aquí o de pronto si tienen alguna persona que quieren que esté aquí, entonces ahí está el link, se los dejo al final del video. Y sin más, muchísimas gracias por estar en este podcast, un hombre donde somos más que un nombre y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Loaded.